Mi novia me mintió, mi familia me traicionó, y el karma llegó de una manera que nadie esperaba. Me llamo Danielen, tengo 32 años, y en el lapso de una sola semana, la mujer con la que pensaba construir una vida me mintió en la cara. Y mi familia me demostró que durante décadas estuve siendo el personaje de fondo en la historia que creía que era mía. Por otro lado, le revisé el celular a mi novia y resulta que ella me había dicho que saldría con su mamá. Pero cuando revisé el teléfono, me di cuenta de que había fotos de ella y su ex de ese mismo día. Eso fue lo peor. La decepción que sentí en ese momento fue tan grande que no reaccioné de buena manera y la terminé en ese mismo instante. Han pasado 3 días desde que terminamos, pero ella me llama intentando arreglar las cosas y pidiendo disculpas. Me dice que si es por mí, destruye el celular o deja que yo se lo controle, para que yo esté seguro de que no lo volverá a hacer. No sé si busco consejos, no sé si busco que me digan que exagero o que me digan que tengo razón. Creo que solo quiero sentir que no soy el único idiota que llegó a los 32 años, creyendo que hacía todo bien, y de repente descubrió que el suelo debajo de sus pies no era suelo, era papel. Esto no es solo una historia de infidelidad, no es solo una historia de una familia rota, es una historia sobre ser el del medio, el fuerte Anel que resuelve, el que carga el cajón de su padre muerto con sus propios brazos mientras todos lloran. Y 2 años después, recibe un auto viejo como recompensa por haberlo hecho, a no sé qué hacer. Tampoco se puede borrar a una persona con la cual pasaste los mejores 3 años, pero tampoco puedo eliminar el pensamiento de que ella me mintió. Sé que muchos dirán que la deje o que siga con ella. Por eso quisiera comentarios de personas que hayan tenido una experiencia similar. ACTU, ALIZ, ACIONU. Voy a escribir esta actualización porque no esperaba que este post me fuera a cambiar la vida literalmente. Pero lo que pasó después de publicar ese post fue algo que no me esperaba. Mi historia es sobre una familia entera, sobre plata, sobre favoritismos, sobre traiciones que se acumulan durante años, como agua que se filtra por las paredes, silenciosa, hasta que un día la estructura entera colapsa. Soy el del medio de 3 hermanos. Mi hermana mayor se llama Valentina, tiene 35, y desde que era chica fue la favorita de mi mamá. No lo digo con rencor inventado, lo digo porque es un hecho documentado en cada cumpleaños, en cada decisión familiar, en cada conversación donde mi mamá empezaba a hablar de las cosas que Valentina logró, como si yo y mi hermano menor, Rodrigo, fuéramos decoración de fondo en la película de la vida de ella. Rodrigo tiene 28 años, eu y seu bebé. A él lo sobreprotegieron tanto que hoy en día no sabe hacerse un huevo frito sin llamar a mi mamá. Y John, yo soy el del medio, el que nunca fue demasiado exitoso ni demasiado pequeño para generar ternura, el que desde los 17 años aprendió a resolver sus propios problemas porque nadie más lo iba a hacer. Conocí a Camila hace 4 años. 3 de esos años estuvimos juntos. Ella entró a mi vida en un momento en que yo estaba completamente solo, después de que mi papá muriera de un infarto fulminante a los 59 años, y yo tuve que hacerme cargo de los gastos del velorio porque mi mamá estaba en shock, y Valentina vivía en otro país, y Rodrigo tenía 24 años y lloraba en un rincón. Yo pagué el cajón, yo hablé con la funeraria, yo coordiné todo mientras me moría por dentro. Camila apareció 3 meses después, en una reunión de trabajo, me tomó de la mano ese día sin que yo se lo pidiera, cuando yo estaba contando algo sobre mi papá, y la voz se me quebró en medio de una frase. Nadie más en esa mesa reaccionó. Ella sí me apretó la mano y no dijo nada. Solo eso, Ann. Y yo me enamoré ahí mismo. No sé si de ella o del gesto, pero me enamoré. 3 años juntos. 3 años en los que construimos algo que yo creía sólido. Viajes, proyectos, noches largas hablando de lo que queríamos para el futuro. Ella conocía mis miedos. Yo conocía los suyos, o eso creía. El ex del que hablo en el post original se llama Matías. Yo sabía de su existencia. Ella me había contado que habían salido 2 años antes de conocernos, que terminaron bien, sin drama,
que eran amigos. Esa palabra amigos, qué palabra tan conveniente para envolver una bomba de tiempo y entregártela con moño. El día que encontré las fotos fue un sábado. Ella me había dicho que saldría con su mamá a ver unas cosas para la remodelación de la cocina. Yo me quedé en casa viendo un partido. Ella se olvidó el cargador del celular en la mesita. Y cuando el celular empezó a sonar con mensajes, lo agarré para silenciarlo sin querer mirarlo. No iba a espiar. Juro que no iba a espiar. Pero la pantalla se iluminó y vi su nombre Matías Ann, y algo en mi estómago se retorció. Lo abrí, no lo voy a justificar. Lo abrí. Había fotos de los dos en un café que yo conozco que está a 40 minutos de donde vive su mamá. Fotos sonriendo, fotos con los cafés en la mano. Una foto donde ella estaba apoyada en su hombro y los dos miraban algo en el celular de eran fotos normales. En teoría, el tipo de fotos que te puede mandar una amiga cuando sale con su grupo, pero el contexto era diferente. El contexto era que ella me había mentido sobre dónde estaba. Y eso fue todo. No necesité ver nada más. El cerebro humano es cruel. En 2 segundos construí 10 escenarios posibles, y todos terminaban igual. Cuando ella llegó a casa esa noche, yo estaba sentado en el sillón con el celular en la mano. No grité, no insulté, le mostré la pantalla y le dije que habíamos terminado. Ella se quedó helada. Empezó a hablar, a explicar, a decir que no era lo que parecía. Pero yo ya no podía escuchar. Dentro de mi cabeza había un ruido tan fuerte, una especie de zumbido agudo que me tapaba todo, que sus palabras llegaban distorsionadas, como si estuviera bajo el agua. Le pedí que se fuera. Ella se fue llorando, y yo me quedé solo, en un departamento que de repente olía a nada. Lo que no conté en el post original, lo que estaba guardando para mí mismo, porque todavía no lo podía procesar, es que esa misma semana había pasado otra cosa. Algo que en ese momento me pareció separado, pero que después entendí que todo estaba conectado de una manera que no esperaba. Mi mamá me había llamado el martes anterior para contarme que había decidido repartir la herencia de mi papá. Mi papá había muerto sin testamento, así que durante 2 años los bienes habían estado en un limbo legal, mientras Valentina gestionaba todo desde el exterior con un abogado que ella eligió, que yo nunca conocí, y cuyas decisiones nunca se nos consultaron ni a Rodrigo ni a mí. Mi mamá me llamó para decirme que había decidido darle a Valentina la casa de verano porque ella es la que más se sacrificó manejando los papeles desde afuera. A Rodrigo le tocaría una parte del dinero de la cuenta bancaria. Y a mí, que había pagado el velorio, que había estado ahí el día que mi papá cayó al piso de la cocina, que había hecho la respiración cardiopulmonar durante 8 minutos, hasta que llegó la ambulancia, que había firmado los papeles en la clínica, que había cargado el cajón con mis propios brazos. A mí me tocaba el auto de mi papá, un auto del 2014, con 120,000 kilómetros. Escuché a mi mamá con el teléfono pegado a la oreja y sentí que el aire se volvía denso, difícil de respirar. Le pregunté si era en serio. Mi dijo que sí, que era lo más justo, considerando las circunstancias. Le pregunté qué circunstancias. Me dijo que Valentina había puesto mucho de su parte. Le pregunté si yo no había puesto nada. Hubo un silencio. Después me dijo que no era el momento de ponerse dramático. Corté la llamada y me quedé mirando la pared durante 40 minutos. Eso fue el martes. El sábado encontré las fotos en el celular de Camila. Una semana. En una sola semana mi novia me mintió y mi familia me recordó que soy el fantasma de la historia. Actualización 2. Pasaron 2 semanas desde que publiqué el post original. Gracias a todos los que comentaron. Hubo comentarios que me dolieron, algunos que me hicieron pensar, y uno en particular que me cambió algo por dentro. Pero llego a eso después. Primero quiero contarles lo que pasó con Camila. Después de esa noche en que le pedí que se fuera, estuve 3 días sin contestarle. Ella me mandó mensajes largos, audios de varios minutos, llamadas que yo rechazaba con el pulgar, sin ni siquiera dudar. No era frialdad, era que si la escuchaba iba a ceder, y yo todavía no sabía si eso era lo correcto. Al 4.º día me quebré, la llamé. Nos encontramos en una plaza cerca de su trabajo, sentados en un banco de madera con pintura descascarada, con el frío de la tarde pegándonos en la cara. Ella llegó con ojeras que yo nunca le había visto, con el pelo recogido de cualquier manera, sin maquillaje, y cuando me vio desde lejos,
tuvo esa expresión que me partió el alma. La expresión de alguien que no sabe si va a recibir un abrazo o una sentencia. Me contó la historia completa, sin maquillaje emocional tampoco. Matías le había escrito 3 semanas antes. Ella me lo ocultó porque él le pidió verse para contarle algo importante, y ella no quería que yo me pusiera mal, sin necesidad. La razón por la que Matías quería verla era para contarle que tenía cáncer linfoma. Estallidus, estaba en tratamiento y estaba reconstruyendo vínculos con personas que habían sido importantes para él. Ann Camila había sido su pareja 2 años y, al parecer, en esa relación había cosas sin cerrar, palabras que él nunca le dijo, cosas que quería sanar antes de lo que pudiera venir. Ella fue a mí, me mintió sobre a dónde iba, porque no quería explicarme todo eso, no quería que yo pensara mal, no quería generar un conflicto por algo que, en su cabeza, era un gesto humano y sin consecuencias románticas. Cuando terminó de contarme todo eso, yo me quedé sin palabras durante mucho tiempo. El viento movía las hojas de los árboles. Un chico en bicicleta pasó 2 veces. Yo miraba mis zapatillas. ¿Saben qué es lo más difícil de esa situación? Que tenía razón y estaba equivocado al mismo tiempo. Tenía razón en sentirme traicionado por la mentira. Estaba equivocado en el motivo que le atribuí. Había construido toda una narrativa de infidelidad, de comparaciones, de lo que no encuentra conmigo lo busca en otro. Y la realidad era que ella había ido a escuchar a un hombre enfermo que quería despedirse de sus vínculos pasados, pero el problema con las mentiras no es solo el contenido, es la grieta que dejan, aunque el motivo fuera puro, aunque ella no tuviera ninguna intención de hacerme daño. El hecho era que me había mirado a los ojos esa mañana y me había dicho, salgo con mi mamá sin pestañear, y eso no se borra con una explicación. Por más verdadera y dolorosa que sea, le dije todo eso. Ella lloró, yo casi lloré también. Al final nos quedamos sentados en ese banco, sin saber qué hacer con todo lo que acabábamos de decir. No volvimos, no en ese momento. Le dije que necesitaba tiempo para pensar, que la historia de Matías la entendía, pero que el problema seguía siendo la mentira, y que no podía simplemente apretar un botón y que todo volviera a ser como antes. Ella dijo que lo entendía, nos abrazamos. Fue el abrazo más extraño que di en mi vida, porque tenía el calor de algo que todavía quieres y la frialdad de algo que ya no sabes si puedes tener. Esa noche llegué a mi departamento y me puse a pensar en lo que uno de los comentarios del post original me había dicho. Una persona, usuario ya borrado, me escribió algo que no puedo sacarme de la cabeza. Decía algo así: el problema no es si ella te fue infiel o no. El problema es que en cuanto sentiste traición, tu primer instinto fue buscar venganza rápida. No, ¿verdad? Terminaste sin preguntar, sin escuchar, y ahora estás pagando el precio de esa decisión impulsiva, igual que ella paga el precio de haber mentido. Los dos se hicieron daño. La pregunta es si pueden crecer juntos desde eso o no. Tardé 2 días en admitir que ese comentario tenía razón. Pero mientras procesaba todo eso, el otro frente de mi vida explotó. Mi hermana Valentina volvió al país, la primera vez que la veía en 2 años, y en lugar de llamarme para vernos, para comer juntos, para lo que fuera. La primera noticia que tuve de su llegada fue un mensaje de mi mamá diciéndome que Valentina había ido directamente a la escribanía para firmar los papeles de la herencia, sin avisarme, sin consultarme, sin siquiera decirme que estaba en el país. Llamé a mi mamá furioso, no furioso, desesperado. Le pregunté por qué no me habían dicho nada. Me respondió que era un trámite administrativo que no quería Ahmad, drama innecesario. Le dije que yo era parte de esa herencia, que tenía derecho a estar presente, que no podían firmar nada sin mi consentimiento en silencio. Y después, con esa voz calmada que me enloquece, me dijo Daniel, ya todo está hablado. Tu parte está acordada. Mi parte en el auto del 2014. Le dije que quería ver los papeles. Me dijo que eran temas del abogado. Le pregunté quién era el abogado. Me dijo que era de confianza. Le pregunté de confianza de quién. No me respondió eso. Esa noche fui a buscar los documentos que yo había guardado de cuando mi papá murió. Los papeles de la clínica, los recibos del velorio, los comprobantes de los pagos que yo había hecho. Todo estaba ahí, ordenado en una carpeta azul que guardé debajo de mi cama porque en ese momento pensé que algún día podría necesitarlo. No sé por qué lo guardé instinto,
supongo. El instinto del que siempre fue ignorado y aprendió que más vale tener pruebas. Empecé a hacer cálculos. El velorio me había costado casi $3,000 entre cajón, nicho, flores y trámites. Pagué de mi bolsillo. Nunca me reintegraron nada. Nunca nadie lo mencionó. La casa de verano que le daban a Valentina valía, según una transacción que encontré de hace 3 años, aproximadamente $80,000. El dinero de la cuenta bancaria que le daban a Rodrigo rondaba los 20,000 y a mí, el auto. Un auto de 120,000 kilómetros. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama mirando el techo y sintiendo algo que no era solo injusticia. Era algo más profundo, más viejo, algo que venía acumulado desde los 17 años. Desde la primera vez que noté que en las fotos familiares yo siempre aparecía en el borde. Desde la primera vez que mi mamá me dijo, tú eres el fuerte, tú puedes solo, como si ser fuerte fuera un insulto disfrazado de cumplido. Desde el día del velorio de mi papá, cuando yo cargué el cajón y nadie me preguntó cómo estaba, sentí algo que no quiero llamar odio porque me parece demasiado, pero era algo muy cercano a eso, una especie de fuego frío, controlado, que no quemaba hacia afuera sino hacia adentro. Y tomé una decisión. No iba a pelear a los gritos. No iba a mandar mensajes de WhatsApp que mi mamá iba a ignorar o que Valentina iba a usar para pintarme como el hermano conflictivo. No iba a ser impulsivo como fui con Camila. Iba a ser metódico. Consulté con un abogado, un amigo de un amigo que estudió Derecho, y me atendió en un café un lunes a las 7 de la tarde. La conté. Todo me escuchó, tomó notas, y al final me dijo algo que me heló la sangre de una manera completamente diferente a como me la había helado el descubrimiento de las fotos de Camila. Me dijo que si los papeles habían sido firmados sin mi presencia y sin mi firma, y sin la distribución de los bienes era desigual, y no había testamento que la justificara, había base legal para impugnar. Me dijo que tenía que actuar rápido, que juntara todo lo que pudiera probar. Saqué la carpeta azul de debajo de la cama y la puse sobre la mesa de mi cocina. Actualización 3. Han pasado 40 días desde el post original. Esta actualización me cuesta más escribirla que las anteriores, porque ya no estoy hablando solo de dolor. Estoy hablando de consecuencias, de cosas que se rompieron, que no sé si tienen reparación, y también de cosas que descubrí que me cambiaron la perspectiva de toda mi historia familiar de una manera que todavía me cuesta digerir. Voy por partes. El abogado presentó una carta formal impugnando la distribución de la herencia, citó los recibos del velorio, los papeles de la clínica, un documento que yo no sabía que tenía valor, pero que el abogado identificó de inmediato, un formulario que yo había firmado el día que mi papá fue internado de urgencia, donde yo aparecía como responsable familiar a cargo de todas las decisiones médicas, porque era el único de los 3 hijos que estaba presente en ese momento. Ese papel, combinado con los recibos, combinado con el hecho de que yo nunca había firmado ningún acuerdo de distribución, ni había sido notificado formalmente de la reunión en la escribanía, le daba base legal real a mi reclamo. Mi mamá llamó a los 2 días de recibida la carta con voz de madre, con voz de alguien que acaba de darse cuenta de que se equivocó en una jugada. La conversación duró 40 minutos. Fue la conversación más honesta y más brutal que tuve en mi vida con ella. Me preguntó por qué hacía eso. Le dije que porque me habían excluido de algo en lo que tenía derecho a participar. Me dijo que yo siempre había sido el más independiente, el que no necesitaba nada. Le dije que independiente no significa invisible en silencio. Un silencio largo, incómodo, del tipo que llena espacios que nunca fueron llenados con las palabras correctas. Y entonces me dijo algo que no esperaba. Me dijo, ¿sabes quién insistió en que a ti te tocara menos, Valentina? Dijo que tú tenías trabajo estable, que no lo necesitabas tanto en mí. Quedé sin palabras. Valentina, mi hermana Mayo, ni en la favorita, la que gestionó los papeles desde afuera, la que eligió al abogado, la que coordinó todo mientras yo estaba acá, en el país, siendo el que nunca necesita nada. Le pregunté a mi mamá si ella había estado de acuerdo con eso. Otro silencio, después me dijo, yo confié en ella. Ella me dijo que era lo más justo,
lo más justo. ¡Qué frase! Lo que vino después fue una serie de conversaciones en cadena que destaparon cosas que yo no sabía. Mi hermano Rodrigo, el bebé, el sobreprotegido, me llamó al día siguiente, tartamudeaba Ann, me dijo que él tampoco había estado en la escribanía, que a él también lo habían llamado después, que le habían dicho que firmara un papel, y él lo firmó sin leerlo bien porque Valentina le dijo que era un trámite. Rodrigo no sabía exactamente qué había firmado. Me mandó fotos del documento a mi abogado, lo revisó. Rodrigo había firmado una renuncia a reclamar más de lo que se le había asignado. Firmó sin entenderlo, han firmado y sellado. Pero yo no había firmado nada. Valentina me llamó a los 3 días de la carta. Esperé que llamara. Ann sabía que iba a llamar. Atendí con calma, sentado en la misma silla donde me senté el día del velorio de mi papá, a organizar los gastos. Me habló con esa voz de hermana Mayoere que siempre usó para hacerme sentir que yo no entendía las cosas complejas de la vida. Me dijo que yo estaba siendo egoísta, que estaba destruyendo a la familia por dinero, que mi papá se pondría mal de ver esto. Usó a mi papá muerto como escudo. Eso es lo que más me dolió. No el tono, no la acusación, sino usar la memoria de un hombre que yo amé y que ella visitó 2 veces en los últimos 5 años de su vida. Para hacerme sentir culpable, le dije todo eso, Ann palabra por palabra Ann, sin gritar, sin insultar, con una frialdad que me asustó a mí mismo mientras hablaba. Le dije que papá se pondría mal de saber que yo pagué su cajón con mis ahorros y que a cambio me habían dado un auto viejo. Le dije que papá se pondría mal de saber que Rodrigo firmó un papel sin entenderlo. Le dije que yo no estaba destruyendo la familia. Le dije que la familia ya estaba rota y que yo solo había decidido dejar de pretender que no lo estaba. Cortó la llamada. Mi mamá me mandó un audio de 7 minutos llorando. Lo escuché completo, sentí pena. Sentí culpa. Sentí rabia de sentir culpa por sentir pena por alguien que me había hecho esto. Es un patrón repetitivo de pensamientos espantoso del que todavía no salgo del todo. Pero hay más, porque en el medio de todo esto pasó algo con Camila que no me esperaba. Ella me llamó una noche, pasadas las 11, con una voz que no era de tristeza, sino de algo más urgente. Me dijo que Matías había sido internado, que el tratamiento no estaba respondiendo como esperaban, que ella quería ir al hospital y que quería que yo lo supiera, que no iba a mentirme, que nunca más me iba a mentir sobre nada. Me quedé con el teléfono en la mano y en ese momento sentí algo complicado de explicar. Sentí que la amaba, sentí que estaba asustado, sentí que no quería que ella fuera sola y también sentí algo que me avergüenza admitir. Sentí celos de un hombre que se estaba muriendo, y en cuanto lo sentí me odié a mí mismo por eso. Le dije que fuera Ann que me avisara cómo estaba, que cuidara a Ella me mandó un mensaje a la 1 de la madrugada que decía, solo Ann, gracias por confiar en mí. No respondí en el momento. Me quedé mirando esas palabras durante mucho tiempo, y pensé en el comentario que me habían dejado en el post original, el de la persona que me dijo que mi primer instinto había sido la venganza rápida en lugar de la verdad, y pensé en lo que estaba haciendo con mi familia, y me pregunté si la diferencia entre justicia y venganza era tan clara como yo creía. Con Camila, mi instinto había sido castigar antes de entender. Con mi familia, me había pasado la vida tragándome el dolor hasta que explotó en 2 extremos, 2 errores distintos con la misma raíz. El miedo, miedo a ser abandonado, miedo a ser invisible, miedo a que si mostraba lo que necesitaba, nadie iba a estar ahí para dármelo. Matías murió 16 días después de esa internación. Camila me avisó por mensaje. Yo estaba en una reunión de trabajo cuando llegó el mensaje y tuve que excusarme para ir al baño porque se me cerró la garganta, de una manera que no pude controlar. Lloré por un hombre que no conocí. Lloré por Camila. Lloré por todo lo que no había llorado en las semanas anteriores. Esa tarde fui a buscarla sin avisar. Toqué la puerta de su departamento. Ella abrió con los ojos rojos y cuando me vio, no dijo nada. Solo se hizo a un lado para que yo pudiera entrar. Me senté en su sillón. Ella se sentó a mi lado. No nos abrazamos de inmediato. Primero estuvimos en silencio, uno al lado del otro, escuchando el ruido de la calle que entraba por la ventana entreabierta. Después me dijo, lo siento por mentirte. Sé que ese es el problema. No él. Le dije que lo sabía.
que tardé en entenderlo pero que lo sabía. Me preguntó si podíamos intentarlo de nuevo. Le dije que no lo sabía, que todavía tenía miedo, que iba a necesitar tiempo, que si ella podía darme tiempo sin presión, sin promesas que después pesaran demasiado, yo quería intentar entender qué era lo que quedaba entre los dos. Asintió Ain, y eso fue todo. No hubo grandes declaraciones, no hubo película, solo dos personas adultas, rotas en distintos lugares, sentadas en un sillón de tela gris, tratando de ver si había algo que valía la pena recoger del suelo. Esa noche volví a mi departamento y encontré un correo de mi abogado. Valentina había respondido a través de su propio abogado. Proponían una mediación. Actualización 4. IZ-AC-ION 4. Esto es lo que nadie te dice de la venganza, aunque, cuando llega, no sabe a lo que esperabas. Han pasado 4 meses desde el post original, 4 meses que me envejecieron más que los 5 años anteriores juntos. Y estoy escribiendo esta última actualización no porque todo esté resuelto, sino porque siento que llegué a un punto donde puedo mirar hacia atrás sin que la imagen me queme los ojos. La mediación familiar duró 3 sesiones, 3 reuniones en una sala de paredes beige, con un mediador que hablaba muy despacio y que tenía la capacidad de hacer silencio en los momentos exactos donde el silencio duele más a mi mamá, Valentina, Rodrigo y yo, los 4 en una misma habitación por primera vez desde el funeral de mi papá. Valentina llegó a la primera sesión con la misma postura de siempre, en espalda recta, mandíbula firme, voz modulada, la voz de alguien que está acostumbrada a que los demás cedan. Me miraba como si yo fuera el problema, el elemento disruptivo que había roto la armonía de una familia que, en su narrativa, funcionaba bien hasta que yo decidí armar quilombo por dinero. Yo llegué con la carpeta azul en la misma de siempre. La puse sobre la mesa sin decir nada. En la segunda sesión, cuando el mediador empezó a revisar los documentos, cuando los recibos del velorio quedaron sobre la mesa y Valentina los vio por primera vez con sus propios ojos, algo cambió en su cara. Fue sutil, una especie de rigidez que se instaló alrededor de sus labios. Ella sabía perfectamente lo que esos papeles significaban. Sabía que yo había pagado eso, y en algún lugar de su cabeza había decidido que era información que no necesitaba modificar ninguna decisión. Mi mamá, en cambio, cuando vio los recibos, cuando el mediador le explicó el monto total que yo había desembolsado de mi bolsillo, hizo algo que no esperaba. Empezó a llorar, no con voz de alguien que actúa, con voz de alguien que de verdad no lo sabía. Miró a Valentina y le preguntó: ¿sabías esto? Valentina no respondió de inmediato, y ese silencio duró 3 segundos que se sintieron como 3 horas. Después dijo: pensé que lo habían dividido entre todos. Mentiran, una mentira mal construida, de esas que se caen solas, porque la persona que las dice ya sabe que nadie les va a creer. El mediador lo dejó pasar sin comentar, pero todos en esa sala supimos lo que acababa de pasar. El acuerdo final tardó otras 3 semanas en negociarse. No fue perfecto, en estas cosas nunca son perfectas, pero fue significativamente más justo que el original. La casa de verano se vendería y el dinero se dividiría en partes iguales entre los 3. El dinero de la cuenta bancaria también. Los 3 milésimos del velorio me serían reintegrados con intereses. El auto me lo quedaba yo igual, pero ahora no como única herencia, sino como parte de un paquete redistributivo. Valentina firmó sin mirarme. Se paró de la silla en cuanto el mediador dijo que habían terminado y salió de la sala sin despedirse. Mi mamá se quedó. Rodrigo se quedó, y los 3 nos quedamos sentados en silencio por un momento que no sé cuánto duró. Mi mamá me tomó la mano, y no dijo nada extraordinario. No hubo gran discurso ni revelación cinematográfica. Solo me dijo: no supe verte. Lo siento, 5 palabras. 32 años en espera. No lo haré ahí. Lloré después, en el auto, solo, con la carpeta azul en el asiento del copiloto. Lloré de una manera que no había llorado desde el día que cargué el cajón de mi papá, con el cuerpo entero, con ese tipo de llanto que no es de tristeza pura, sino de algo que finalmente se suelta, después de haber estado apretado demasiado tiempo en un lugar demasiado pequeño. Y Valentina se fue del país 2 semanas después.
No hablé con ella, no sé si voy a hablar con ella. Hay heridas que tal vez no tienen reparación posible porque la persona que las hizo nunca va a poder admitir del todo que las hizo. Y yo llegué a un punto donde puedo vivir con eso, no con alegría, pero con algo que se parece a la paz. Lo de Rodrigo me sorprendió de la mejor manera. Después de la mediación me llamó y me dijo que quería contarme algo. Me dijo que en todos estos años él había visto lo que pasaba, que sabía que yo siempre había sido el que resolvía, el que se hacía cargo, el que no pedía. Me dijo que nunca había dicho nada porque tenía miedo de quedar mal con Valentina y con mi mamá, que era cobarde, y que lo sentía. No le dije que no era para tanto, porque sí era para tanto. Le dije que lo entendía y que estaba agradecido de que me lo dijera ahora, que nunca es tarde, aunque a veces llegue tarde. Ahora, Ann Camila, estamos juntos. Volvimos hace 6 semanas, lentamente, sin hacer anuncios, sin gestos grandes, una cena, otra cena. Una caminata larga, donde hablamos de todo lo que había pasado y también de cosas completamente mundanas. Del tipo de cosas que solo hablas con alguien con quien te sientes seguro. La muerte de Matías la afectó profundamente y yo creo que ese duelo la cambió. La hizo más honesta consigo misma sobre lo que quería y sobre lo que estaba dispuesta a sacrificar por miedo o por evitar conflictos. La semana pasada me dijo algo que me quedé pensando mucho tiempo. Me dijo que cuando yo le dije que necesitaba tiempo sin presión, que eso había sido la cosa más respetuosa que alguien le había dicho en mucho tiempo, que la mayoría de la gente, cuando está lastimada, o te abandona del todo, o te exige que te cures a su ritmo, que yo había hecho algo diferente. No sé si lo hice bien, o lo hice bien por accidente, pero algo aprendí de todo esto. Aprendí que la justicia fría, la que yo usé con mi familia y la carpeta azul y el abogado, solo funciona cuando viene de un lugar de verdad y no de ego herido. La diferencia es sutil, pero existe. Cuando actué con Camila, de manera impulsiva, terminando sin escuchar, eso fue ego. Cuando actué con mi familia de manera metódica, documentando, exigiendo lo que era mío, eso fue justicia, pero la línea entre los dos es delgada y fácil de cruzar sin darte cuenta. Aprendí que el efecto dominó de una traición no se limita a la persona que traiciona, se extiende hacia afuera, toca todo, ensucia cosas que no tenían nada que ver hasta que de repente tienen todo que ver. Las fotos de Camila con Matías destaparon años de rabia contenida hacia mi familia que yo ni sabía que tenía tan cerca de la superficie. Y aprendí algo sobre la venganza equivocada. Esa que te crees que estás ejecutando contra la persona correcta y después te das cuenta de que le estabas haciendo daño a alguien que no lo merecía. Con Camila, por 3 días, yo estaba convencido de que había encontrado la verdad. Y esa certeza falsa me hizo hacerle daño a ella, que fue el blanco equivocado de algo que en realidad tenía que ver con el miedo que yo cargo desde hace años a que las personas que amo me abandonen o me decepcionen. No tengo un final redondo para ofrecerles. La vida no tiene finales redondos. Mi mamá y yo hablamos cada tanto, con cuidado, como 2 personas que están reconstruyendo algo que se rompió antes de que ninguna de las dos supiera exactamente cómo. Rodrigo y yo nos vemos más seguido. Caumilau está acá. Eu tô acá. Y la carpeta azul la guardé en un cajón. No debajo de la cama, en un cajón, en Seagate, como recordatorio de que a veces tener pruebas no es suficiente. También hay que saber cuándo usarlas y por qué. Gracias a todos los que leyeron, a los que comentaron con honestidad, aunque doliera, a los que me dijeron que estaba equivocado cuando estaba equivocado. Eso también es una forma de cuidado, aunque en el momento no lo sintamos así. Cuídense.